Bienvenidos a la sección número 9 de la materia La misión de la Iglesia, intentando contestar la pregunta, ¿para qué existe la Iglesia? La cita de Elena de White que estábamos por leer está en Conducción del Niño, página 61. Dice, bien podrían preguntar los padres, ¿y para estas cosas quién es suficiente? Solo Dios es su suficiencia. Y si lo dejan fuera del problema y no buscan su ayuda y consejo, su tarea es desesperanzada. Pero mediante la oración, el estudio de la Biblia y un celo ferviente, pueden tener éxito noblemente en este importante deber y recibir como pago 100 veces más por todo su tiempo y sus preocupaciones. La fuente de sabiduría está abierta y de ella pueden extraer todo el conocimiento necesario en este sentido. Todo esto, hermanos y hermanas, es aplicable al discipulador, como padre espiritual de su discípulo o de sus discípulas o discípulos. Para algunos que se sienten desanimados y no aptos para discipular, por causa de los errores que miran en sus propias vidas, errores y fracasos del pasado, las siguientes declaraciones de Elena de White pueden ser de alguna ayuda. En este caso, leo de Consejos para la Iglesia a partir de la página 83. Dice, Dios no nos abandona debido a nuestros pecados. Quizá hayamos cometido errores y contristado a su espíritu, pero cuando nos arrepentimos y vamos a Él con corazón contrito, no nos desdeña. Hay estorbos que deben ser retirados. Se han fomentado sentimientos equivocados y ha habido orgullo, suficiencia propia, impaciencia y murmuraciones. Todo esto nos separa de Dios. Deben confesarse los pecados. Debe haber una obra más profunda de la gracia en el corazón. Los que se sienten débiles y desanimados deben llegar a ser hombres fuertes en Dios y deben hacer una noble obra para el Maestro, pero deben proceder con altura. No deben ser influidos por motivos egoístas. Debemos aprender en la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de la gracia. Durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ellas. No hemos apartado la vista de nosotros mismos, creyendo que Jesús es un Salvador viviente. No debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia y méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. El Señor promete mediante su profeta, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Sigue diciendo ella, debemos crecer, o más bien creer en la promesa en sí, y no aceptar un sentimiento como si fuera fe. Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como en un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Miramos a nuestro yo como si tuviéramos poder para salvarnos a nosotros mismos, pero Jesús murió por nosotros porque somos impotentes para hacer eso. En Él está nuestra esperanza, nuestra justificación, nuestra justicia. No debemos desalentarnos y temer que no tenemos Salvador o que Él no tiene pensamiento de misericordia hacia nosotros. En este mismo momento está realizando su obra en nuestro favor, invitándonos a acudir a Él en nuestra impotencia y ser salvados. Lo deshonramos con nuestra incredulidad. Es asombroso cómo tratamos a nuestro mejor amigo. Cuán poca confianza depositamos en aquel que puede salvarnos hasta lo último y que nos ha dado toda evidencia de su gran amor. Mis hermanos, ¿esperaréis que vuestros méritos os recomendarán para recibir el favor de Dios?
pensando que debéis ser librados del pecado antes de que confiéis en su poder para salvar? Si esta es la lucha que se efectúa en vuestra mente, temo que no ganéis fortaleza y que al fin quedaréis desanimados. Jesús es nuestro único Salvador, y aunque millones que necesitan ser curados rechacen su misericordia ofrecida, nadie que confíe en sus méritos será abandonado para perecer. Al paso que reconozcamos nuestra condición impotente sin Cristo, no debemos desanimarnos. Debemos confiar en un Salvador crucificado y resucitado. Pobre alma, enferma de pecado y desanimada, mira y vive. Jesús ha empeñado su palabra. Salvará a todos los que acuden a Él. Venid a Jesús y recibid descanso y paz. Ahora mismo podéis tener la bendición. Sigue diciendo, Satanás os sugiere que sois impotentes y que no podéis bendeciros a vosotros mismos. ¿Es verdad? Sois impotentes, pero exaltad a Jesús delante de Él. Tengo un Salvador resucitado, en Él confío y Él nunca permitirá que yo sea confundido. Yo triunfo en su nombre. Él es mi justicia y mi corona de regocijo. En lo que respecta a esto, nadie piense que su caso es sin esperanza, pues no es así. Quizás os parezca que sois pecadores y estáis perdidos, pero precisamente por eso necesitáis un Salvador. Si tenéis pecados que confesar, no perdáis tiempo. Los momentos son de oro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Serán saciados los que tienen hambre y sed de justicia, pues Jesús lo ha prometido. Precioso Salvador, sus brazos están abiertos para recibirnos y su gran corazón de amor espera para bendecirnos. Algunos parecen sentir que deben ser puestos a prueba y deben demostrar al Señor que se han reformado antes de poder demandar sus bendiciones. Sin embargo, termina diciendo ella en esta cita extensa, esas queridas almas pueden pedir ahora mismo la bendición. Deben tener la gracia de Cristo, el Espíritu de Cristo que les ayude en sus debilidades, o no podrán formar un carácter cristiano. Jesús anhela que vayamos a Él tal como somos, pecadores, impotentes, desvalidos. El aprendizaje durante la asociación discipulador-discípulo. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da el aprendizaje durante la asociación discipulador-discípulo? Durante todo el proceso de la asociación, el aprendizaje implica varias áreas. Número 1, implica cómo estudiar la Biblia. Por asociación, el discípulo aprende los métodos más efectivos en el estudio personal de la Biblia. Del discipulador recibe la orientación necesaria respecto a qué es la Biblia, cómo llegó hasta nosotros, qué evidencias hay de su divina inspiración, quién y cuándo dividió sus libros en capítulos y versículos, en qué idioma fue escrita, quiénes han sido sus traductores, cómo ha preservado Dios el texto bíblico a través de la historia, cuáles son las mejores versiones, cuáles son las no muy confiables, cuál es el propósito de las Escrituras, cómo encontrar a Cristo en toda la Biblia, cuáles son las reglas para interpretarla correctamente, quiénes fueron sus escritores y en qué tiempo, etc. Así lo hacía Jesús con sus discípulos. En Lucas 24:27 leemos, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. 4:21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. 24:32 del mismo Lucas. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? El discipulador entonces
ha de enseñar al discípulo a través de la asociación cómo estudiar la Biblia. ¿Qué más? Número 2, cómo incrementar su comunión con Dios. Por asociación, el discípulo aprende cómo orar efectivamente. ¿Cuáles son las características de la oración fructífera? ¿Cómo confiar en Dios? ¿Qué es fe? ¿Cómo se practica en la vida diaria? ¿Qué es el culto personal? ¿Cómo se practica? Así lo hacía Jesús. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Notemos algo interesante aquí. ¿Por qué llega este discípulo a decirle a Jesús, enséñanos a orar? Porque lo veía él constantemente orando. Él aprendió la necesidad de orar por la asociación con Cristo. Y entonces Jesús le dio los principios que rigen la oración efectiva. Lucas 11, 2 al 13. Número 3. Como discipulador, ha de enseñar al discípulo por asociación cómo orientar y guiar a su familia en los caminos de Dios. Así, por asociación, el discípulo aprende principios de comunicación familiar efectiva, elementos guiadores en el desarrollo y crianza de los hijos, pautas bíblicas para la relación conyugal, conceptos bíblicos de mayordomía cristiana, el uso del tiempo, del dinero, de los talentos y del cuerpo, según 1 Timoteo 5:8, que ustedes pueden leer luego. 4. Aprende también cómo cuidar su salud integralmente. El discípulo lo aprende por asociación con el discipulador. Cómo cuidar su salud integralmente. De tal manera que por asociación el discípulo aprende principios de alimentación sana, por lo que ve comer a su discipulador. Normas de salud que rigen el organismo sano. El ejercicio, el descanso, el aire puro, la temperancia, la paz mental, porque todo eso lo ve en su discipulador. Como podemos ver en tercera de Juan 2, que era el deseo de Juan para quien le escribe la carta o para con aquel a quien escribe la carta. Y quedamos por aquí en lo concerniente al segundo paso del discipulado, la asociación. No porque no haya más al respecto, todo lo contrario. Hay muchos aspectos en esta área no vistos en este estudio, pero hemos de avanzar en los siguientes pasos. En otras ocasiones volveremos sobre algunos de estos puntos en aspectos no cubiertos aquí. Y entramos al tercer paso en el discipulado. Es la consagración. En este caso, la consagración del discípulo. La entrega del discípulo. El discipulado requiere y exige entrega total del discípulo a la voluntad del Maestro Supremo, nuestro Señor. Jesús contaba con que los hombres que le acompañaban le obedecieran. No les exigió que fueran inteligentes, pero tenían que ser fieles. Esto se convirtió en la característica que los distinguía. Se le llamaba sus discípulos en el sentido de que eran aprendices o alumnos del Maestro. No fue sino hasta mucho más tarde que se le llamó cristianos en Antioquía, según Hechos 11:26. Pero eso fue inevitable, porque con el tiempo, como hemos venido mencionando e insistiendo, los seguidores obedientes invariablemente adoptan las características del líder. A ninguno de los discípulos se le pidió al principio que hiciera profesión de fe o que aceptara un credo bien concreto, aunque sin duda reconocieron y aceptaron que Jesús era el Mesías, según Lucas 5:8, Juan 1:45, 45 y 49. Pero de momento todo lo que se les pidió fue que siguieran a Jesús. Eso fue todo.
Y ese seguimiento significaba obedecerle. Nadie sigue a una persona en la que no confía, ni da con sinceridad el paso de fe, a no ser que esté dispuesto a obedecer lo que el líder dice. Estamos hablando en este caso del camino de la cruz. El camino de la cruz. Seguir a Jesús pareció bastante fácil al principio, pero fue así porque no lo habían seguido muy lejos todavía. Apenas empezaba el camino de ellos. Pronto se vio claro que ser discípulo de Cristo implicaba más que una aceptación gozosa de la promesa mesiánica. Significaba la entrega de la vida toda al Maestro en sumisión absoluta a su soberanía. En esto no cabían componendas de ningún tipo. Ningún siervo puede servir a dos señores, dijo el Maestro, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13. Tenía entonces que haber una separación completa del pecado. Las formas de pensar de antes, los hábitos y placeres del mundo debían conformarse a la nueva disciplina del reino, según Mateo 5:1 al 7, 29. 5:1 hasta el 7:29. Y Lucas 6:20 al 49. Ahora, la única forma de conducta era el amor perfecto. Mateo 5:48. Y este amor a la vez había de manifestarse en obediencia a Cristo, según Juan 14:21 y 23. Dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esa estrategia del discípulo, esa entrega más bien del discípulo en el plan estratégico de Cristo del discipulado, esa entrega implica también el expresarse en dedicación a aquellos por cuya salvación Él murió. Según Mateo 25, 31 al 46. Había una cruz en ello. La negación voluntaria del yo por el bien de los demás. Mateo 16, 24 al 26, Mateo 20, 17 al 28, Marcos 8, 34 al 38, Lucas 9, 23 al 25, Juan 12, 25 y 26 y 13 del 1 al 20. Se trataba de una enseñanza exigente, sí. No muchos de ellos supieron aceptarla. Les agradó contarse entre sus seguidores cuando los alimentaba con panes y peces. Pero cuando Jesús comenzó a hablar acerca de las características espirituales genuinas del reino y de los sacrificios necesarios para alcanzarlas, según Juan 6, 25 al 59, muchos de sus discípulos, dice el registro bíblico, volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6, 66. Tal como ellos mismos lo expresaron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Juan 6, 60. Lo sorprendente es que Jesús no salió corriendo tras ellos para que permanecieran en el grupo de los discípulos. Preparaba líderes para el reino, y si iban a ser instrumentos útiles de servicio tenían que pagar el precio. Algunos de los tantos textos mencionados que reflejan la entrega que se exige del discípulo. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lucas 9, 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Lucas 9, 62. Jesús le advirtió a alguien,
ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fue aquel que le dijo que le permitiera primero ir a enterrar a sus padres que habían muerto. Es que, hermanos y amigos, Jesús no tenía ni el tiempo ni las ganas de dedicarse a los que querían ser discípulos suyos a su manera. De allí que él quería, buscaba, todo lo que él anhelaba era encontrar personas que pudieran ser discípulos suyos, entendiendo este principio fundamental. Tenía primero que calcular el costo. Por eso dijo, porque ¿a quién de vosotros, o quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lucas 24:28. Es que no hacerlo así equivalía a acabar por hacer el ridículo ante el mundo, si Jesús no hubiera exigido esto. Así ocurriría en el caso del rey que se lanzara a la guerra sin calcular el costo de la victoria antes de comenzar las hostilidades correspondientes. Para resumirlo con claridad, Jesús dijo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Juan 14:33. De hecho, cuando los oportunistas lo abandonaron en Capernaum porque no satisfacía sus expectativas populares, a Jesús le quedó solo un puñado de seguidores. ¿Recuerdan ese episodio? Volviéndose a los 12 les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Juan 6:67. Se trataba de una pregunta crucial. Si estos pocos hombres no seguían con él, ¿qué iba a hacer de su ministerio? ¿Han pensado en eso? Pero Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6:68 y 69. Ahora, esto no quiere decir, sin embargo, que los discípulos entendieron de inmediato todo lo que el Señor les decía. Lejos estaban de ello. Al no comprender con claridad el mensaje de la cruz, desde luego los discípulos al principio no entendieron el lugar que ocupaban en el reino. Les resultaba difícil aceptar la enseñanza del servicio humilde en bien de los demás, como se refleja en Lucas 22:24-30 y en Juan 13:1-20. Pleiteaban entre sí acerca de quién sería el mayor en el reino. Mateo 18:1-5 y Marcos 9:33-37. Y también Lucas 9:46-48. Santiago y Juan, por su parte, deseaban ocupar los lugares prominentes. Mateo 20:20. Lucas 10:35-37 nos orienta sobre eso. Y los otros 10, llenos de envidia, se indignaron por ello, según Mateo 20:24 y Marcos 10:41. Se mostraban innecesariamente duros también al juzgar a otros que no estaban de acuerdo con ellos, según Lucas 9:51-54. Se llenaban de indignación con los padres que querían que Jesús bendijera a sus hijos, según Mateo 10:13. Obviamente no habían llegado a experimentar de una manera plena las consecuencias prácticas de lo que significaba seguir a Cristo. Con todo, Jesús soportó, lleno de paciencia, estas fallas humanas de sus discípulos, porque a pesar de todas sus deficiencias, estaban dispuestos a seguirlo. Si no fue el tiempo, quedamos aquí y continuamos en la próxima sección.